Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Marcos capítulo 4. Versículo 35 en adelante. La historia de Jesús calmando la tormenta se cuenta en los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Jesús había estado enseñando cerca del mar de Galilea. Después quería un respiro de las multitudes, así que decidió tomar un bote con los apóstoles. La Biblia informa que no mucho después de que zarparan, navegaran, Jesús se durmió y se levantó una tormenta. Aquí hay 2 puntos importantes que revelan la verdadera humanidad de Cristo. Necesitaba descanso y necesitaba un tiempo lejos de las multitudes. Estaba tan agotado que ni siquiera los golpes de la barca despertaron a Jesús. Estas verdades deberían ayudarnos a darnos cuenta de que Jesús era genuinamente humano con las mismas necesidades básicas que todos tenemos. La humanidad de Cristo es parte de lo que le califica para ser nuestro intercesor misericordioso. De hecho, también en el Evangelio de Juan menciona que Jesús estaba cansado y se sentó junto a un pozo, y ahí sucede ese encuentro con la mujer samaritana. Si bien es cierto que Jesús calma la tempestad, es importante notar cómo pescadores experimentados temían por su vida. Aunque el texto no dice qué apóstoles estaban con Cristo en la barca, es probable que los pescadores experimentados, al menos 4 de los 12, estuvieran a bordo. Recordar que Mateo era recaudador de impuestos, marinero sabía poquito, lo justo. Tomás más de lo mismo, Judas Iscariote ni te cuento. Así que podemos hacernos una idea que estaba Pedro, estaba su hermano y seguramente alguno más. Estamos hablando de discípulos, de pescadores experimentados. Estos hombres estaban bastante familiarizados con los caminos del mar. Ciertamente, esta no fue su primera borrasca en el mar de Galilea. Esto es importante saberlo, y es que el mar de Galilea era conocido por sus tormentas repentinas. ¿Tú te imaginas? De repente, estás navegando por el mar de Galilea, tranquilamente, y de repente se levanta una tempestad. Furiosa, terrible. Incluso estos pescadores profesionales, entre comillas, estaban asustados por esta tempestad. Dice la palabra que temían morir, temían por su vida. Lucas capítulo 8, verso 24. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos capítulo 4, verso 37 y 38. Es curioso que el sueño de Jesús fue profundo, incluso durante la tempestad. Dice que el agua, que las olas, ya estaban sobre la barca. Debemos tener fe en momentos de tormenta porque Jesús calma la tempestad. ¿Cómo no tener fe si Jesús está con nosotros? La Biblia dice que el sueño de un creyente será dulce y apacible porque sabe que el Señor está con él. Proverbios capítulo 3, verso 24. Por eso Jesús, cuando fue despertado, reprendió a los discípulos con la pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Marcos capítulo 4, verso 40. Uno podría decir que injusta fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? En ese momento lo que uno menos tiene es fe.
Cuando se levanta una tempestad sobre tu vida, la fe es lo último que tienes. El primer sentimiento que vas a tener es miedo, preocupación. Podríamos decir qué injusto fue Jesús, ¿verdad? Diciendo esto, ¿cómo no tenéis fe? Jesús nunca es injusto. Jesús nunca es malo con nosotros. Jesús calma la tempestad, pero la falta de fe es reprendida. Quizás en un futuro, si llega a suceder esto, a lo mejor los discípulos no hubieran despertado a Jesús porque con su fe hubiera bastado para calmar la tempestad. Pero estaban empezando en el ministerio. Su fe era débil. Habían dudas en los discípulos. La falta de fe de los apóstoles nos recuerda que incluso aquellos que vivieron y caminaron con Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus mensajes, encontraron difícil estar llenos de fe al 100%, todo el tiempo. De esa manera los discípulos se parecían mucho a nosotros. Su falta de fe fue reprendida y por extensión también la nuestra. Hoy Jesús también nos exhorta a nosotros. ¿Cómo no tenéis fe? Tantos años en el ministerio, tantos años acudiendo a la iglesia, tantos años compartiendo. ¿Dónde está tu fe? Jesús nos tiene que reprender por la falta de fe. Jesús calma la tempestad y también puede rescatarnos de las tormentas de la vida. Si Jesús pudo rescatar a los discípulos de la tempestad, también puede rescatarnos a nosotros de las tempestades de la vida cotidiana. Y cuando hablamos de las tempestades de la vida cotidiana, hablamos de enfermedad, pérdida de trabajo, problemas matrimoniales, incluso el aguijón de la muerte. Como dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 55. Esas son las tempestades de la vida cotidiana. Jesús calma la tempestad porque Él está con nosotros, en medio de esa tormenta. Cuando Jesús mandó pasar al otro lado, Mateo capítulo 8, verso 18, sabía que se acercaba la tempestad o tormenta. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, sabe lo que va a suceder en el futuro. Incluso con una tormenta que se avecinaba, decidió lanzarse al mar. El Señor nunca prometió que no tendríamos tempestades en la vida. De hecho, Él nos ha dicho que esperemos problemas. El problema viene cuando no vengan las pruebas a nuestra vida. Cuando no seamos, por ejemplo, un blanco fácil del enemigo. Ahí tenemos que preocuparnos. Jesús ha prometido que estará con nosotros en la tempestad. Él nunca dejará solos a sus hijos en medio de la tribulación. Con paciencia, con fe, con perseverancia, venceremos. Qué bueno contar con nosotros, que contemos con Jesús. Qué bueno que uno pueda decir, Jesús está conmigo. Él me acompaña. Este pasaje no solo revela la verdadera humanidad de Jesús, sino también la deidad de Jesús. Porque solo Dios, aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Con una palabra rápida de Cristo, la tempestad amainó y el mar se calmó. Y Jesús calmó la tempestad. ¿Recuerdas lo que hemos hablado en días anteriores sobre los atributos de Dios? La omnipotencia de Dios. Con la palabra Dios creó el universo, creó el cielo y la tierra, con las palabras. Con una palabra rápido, una palabra de Cristo, la tempestad amainó. Jesús es omnipotente, Él es todopoderoso. Los apóstoles se maravillaron ante esta demostración de la habilidad de Jesús sobre los elementos. Y esto puede ser reconfortante para el cristiano en medio de una tempestad. La fe en Cristo nunca está fuera de lugar. Si Él puede calmar la tempestad del mar con una sola palabra, ¿por qué no puede calmar las tempestades de mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Si Él calmó la tempestad, si Él calmó el mar, ¿por qué no puede cambiar las tempestades de mi vida, los problemas, las atribulaciones, ese momento de prueba? Si lo hace con los elementos, si lo hace con el mar,
¿Por qué no lo puedo hacer con mi vida? Él lo puede todo. Jesús calma la tempestad. Y Jesús vino a calmar la tormenta. Él quiere calmar las tormentas que hay en tu vida. Pero, ¿y si Jesús no hubiera calmado la tormenta? ¿Te has hecho esa pregunta? Es una de las historias más queridas de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 4, verso 35. Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea cuando se desata una tempestad. Las olas amenazan con hundir la barca. Jesús está dormido. ¿Dormido? ¿Cómo puede estar dormido? Aterrorizados los discípulos lo despiertan y le preguntan si le importa que mueran. Y Jesús calma la tempestad y le dice al viento y a las olas que se calmen. Y luego les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Naturalmente los discípulos están llenos de asombro por lo que ha sucedido, pero Jesús es más bien casual acerca de todo el asunto. Jesús tiene el control de todo. Por supuesto, hay algunas maneras diferentes en las que podríamos interpretar esta historia, pero Jesús conoce todas las cosas. Él sabe que la tempestad no es para muerte de sus discípulos. También, presumiblemente, sabe que puede mandar al viento y las olas y ellos obedecerán. Así que no tiene motivo de preocupación. Jesús tiene el control de todo. Jesús estaba dando una lección a sus discípulos. Cuando parecía que estaba dormido, Jesús calma la tempestad. El punto es que quien estaba con ellos en el bote era Jesús. Era el Hijo de Dios. Las tempestades amenazan con hundir nuestra fe. Y estos no son inconvenientes cotidianos como un pinchazo o una molestia en el trabajo. Estas son las dificultades que nos hacen cuestionar la bondad de Dios. Incluso nos hacen cuestionar si Jesús está con nosotros en nuestra vida. Una enfermedad prolongada, la muerte de un ser querido, una pérdida de propósito, un matrimonio destruido. ¿Dónde está Dios? Parece que Dios está dormido, ¿verdad? Si realmente le importara, si realmente entendiera, entonces seguramente evitaría que esto sucediera. Oramos por sanidad, por alivio, por oportunidad, por reconciliación, por cualquier cosa que haga pasar la tempestad. A lo mejor eres de esas personas que piensa que Jesús está dormido. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesito? ¿Dónde está Él? De esto también hemos hablado hace un poquito. En tiempo atrás hemos hablado sobre dónde está Dios en los problemas difíciles, cuando llegan las situaciones complicadas. ¿Por qué echamos la culpa a Dios de todos los males? ¿Recuerdas la reflexión, verdad? Lo que veo en esta historia es que la tormenta no es el punto. La tormenta es real. En ese momento los discípulos estaban aterrados. Los discípulos creen que van a morir. Pero el punto no es sobrevivir a la tormenta. El punto es quién está en el bote con ellos, quién está en la barca con ellos. Si Jesús puede calmar las tempestades de nuestra vida, ¿no es digno de darle la gloria y la honra? ¿No es digno de servirle? ¿No es digno de amarle? Eso es maravillosamente cierto, y yo mismo me he sentido alentado por ese conocimiento. Jesús no vino solo a calmar las tempestades, vino a salvar almas. Jesús no vino a darme una vida cómoda, vino a vencer la muerte. Eso no es un camino fácil. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes quién dijo esto? Uno de los discípulos que estaba en la barca, Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Hablamos con bastante frecuencia de echar nuestras preocupaciones sobre Él, pero ¿cuánto escuchamos acerca de humillarnos bajo su poderosa mano? Las dos cosas van juntas, las dos cosas están vinculadas en este versículo. Echar nuestras preocupaciones sobre Él no es simplemente un deseo de evitar circunstancias desagradables, sino más bien es una sumisión a cualquier circunstancia
que Dios pueda traer a tu vida, simplemente porque son de Dios. El apóstol Pablo ejemplifica esto en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12, refiriéndose a su llamado como apóstol y a las dificultades que conlleva ese nombramiento. Te invito a que lo leas. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no está negando el sufrimiento, pero su fe en Jesucristo es inquebrantable, sin importar el momento por el que está pasando, sin importar las circunstancias. La tormenta se trata de una batalla, pero siempre Jesús calma la tempestad. Y con esto no estoy tratando de disminuir el sufrimiento de nadie, ni sugeriría que no puedas clamar a Jesús acerca de las tempestades en tu vida. Él, después de todo, se levanta y calma la tormenta en esta historia. No es que Jesús no le importe tu problema. Es solo que tu problema no va a hundir el barco. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Jesús no dice, salgamos al medio del lago y ahoguémonos. Eso no lo dice Jesús. Tampoco dice Jesús, caramba, toda esta enseñanza realmente me ha cansado. Un crucero pequeño sería perfecto. Las tormentas dan miedo. Todos pasamos por tormentas. Sé lo que es pensar que no puedo sobrevivir, o pensar que a Dios no le importa. Sé lo que es sentirse inútil, desamparado, sin esperanza. A lo mejor es como ahora te estás sintiendo. ¡Anímate! Jesús no saca a la gente al medio del mar para ahogarlos. Él lleva o Él permite a las personas a través del mar para que puedan participar en su obra de redención mundial. Él nos transforma desde dentro. Si lo estamos siguiendo, también nosotros entraremos en ese momento de oscuridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Entra la oscuridad, el mal, el sufrimiento de este mundo, y Jesús lo transforma desde dentro. Jesús estaba en el bote, estaba dentro con los discípulos, y se produjo el milagro porque Jesús estaba dentro, no fuera. Si tienes a Jesús dentro de tu vida, en tu corazón, verás milagros. Pero el milagro va a empezar desde dentro, y eso se va a palpar, eso se va a hacer visible para la gente que nos rodea. Necesitamos entender quién es el que está dormido en el bote. No es el coleguita, no es un amigo, es Jesús, el Dios que todo lo puede. Y claro, ahora nosotros lo vemos así porque conocemos el final de la historia, pero habría que estar en ese momento, en el barco, en el bote, en la barca, con esas tormentas, con esas olas que se metían dentro de la barca. Habría que estar ahí. En la adversidad vemos el poder de Dios en nuestras vidas, porque Jesús calma la tempestad. Es en la adversidad cuando vemos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo crece la iglesia? Con la persecución. Cuando había más persecución a la iglesia, a los cristianos, la iglesia crecía, porque dependían de Dios. No hay pozo tan profundo como para que el amor de Dios no sea aún más profundo. ¿Cómo puedes realmente absorber esa verdad a menos que estés en un pozo lo suficientemente profundo como para hacerte dudar de ella? El alivio de la tormenta no es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que la tempestad te transforme a la imagen de Jesús. Y seguramente, y me gusta decir esto, hay personas que a lo mejor están en uno de los 3 procesos de la tormenta. A lo mejor hay gente que está empezando una tormenta. A lo mejor hay gente que está en el segundo proceso, que es estar en medio de la tormenta. Y a lo mejor hay personas que están en el tercer proceso, que es saliendo de la tormenta. A lo mejor tú estás en uno de estos procesos, o a punto de entrar en una tormenta, en medio de ella o saliendo de ella. El alivio de la tormenta no es lo mejor que te puede pasar.
lo mejor que te puede pasar es que la tempestad te transforma en la imagen del Señor Jesús. El enemigo puede usar la tormenta para ponerte ansioso, asustado, te desanima, te hiere. Y Dios puede usarla para hacerte intrépido, valiente, seguro, firme. Jesús puede calmar la tormenta en tu vida, pero incluso si no lo hace, puedes confiar en que te sostendrá. Puedes creer que te va a transformar y puedes saber que te ama. Tenemos un Dios que nos ama. Que no te engañe nuestra sociedad diciendo qué Dios más malo tenéis los cristianos, que permite la pobreza, que permite la guerra. No es que Jesús permita eso. Es que nosotros hemos decidido vivir sin Jesús. Por eso cuando una persona te venga acusando, te venga diciendo estas cosas, tú dile, tú has elegido vivir sin Dios. Ahora recoge lo que has sembrado. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Te has encontrado con Dios a través de una tormenta, de una tempestad? Jesús quiere calmar las tempestades, las tormentas que hay en tu vida. Para terminar, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, se nos narra el momento en el cual el apóstol Pablo es enviado a Roma. En su defensa, él había apelado a ser oído y juzgado por César por ser un ciudadano romano. Sabía que le estaban tratando injustamente. Se estaba cometiendo una injusticia con el apóstol Pablo. El viaje hacia Roma fue difícil debido a una gran tempestad llamada Euroclidón, que golpeaba la nave y además la tempestad fue tan grande que la mayoría llegó a creer que iban a morir ahí. El viaje comenzó con una brisa del sur que luego se convirtió en una terrible tempestad que casi les cuesta la vida. 14 días estuvieron a la deriva. Esta historia, que es contada con detalle por Lucas, el médico amado, también la podemos aplicar perfectamente a la vida de muchos de nosotros que quizás estamos viviendo una tempestad tremenda en nuestra vida. Quizás una tempestad en nuestra economía, o una tempestad en nuestra salud o en nuestro matrimonio. Analicemos las causas por las cuales esa tempestad ha venido a nuestra vida. La primera causa, llegar a pensar que la experiencia, la inteligencia y la capacidad de las personas supera la palabra de Dios. Pablo le dijo al centurión que la navegación sería de mucha pérdida, de vidas, de la nave. Pero el centurión desechó las palabras que el Señor le estaba dando por medio de Pablo y decidió obedecer a la voz de la experiencia. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Llevo años curtido en esto, soy un experto en la marina. ¿Tú qué me vas a decir a mí? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Que has intentado dar consejo a una persona? Oye, ¿y si haces esto de esta manera, si haces esto de aquella otra manera? Y esa persona te ha rechazado porque te ha dicho, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo soy un experto pintando, en la albañilería, si soy un experto con los instrumentos musicales, si soy un experto con la madera. Aquí el centurión decidió obedecer a la voz de la experiencia, decidió dejarse llevar por la capacidad humana y dejó de lado el consejo de Pablo. ¿Cuántas personas hoy en día toman sus decisiones solamente basadas en lo que dicen los expertos, en lo que dicen los conocedores y desechamos la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos llama a escuchar los consejos, pero tener claro que más que cualquier consejo es la palabra de Dios. Ese es el consejo que nos vale. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Una segunda causa es tomar decisiones basadas en lo que la mayoría aprueba, en lo que la mayoría está de acuerdo y no consultar a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 27, verso 12, nos dice que la mayoría acordó zarpar, a pesar de lo que Pablo les había dicho, y todo lo que la mayoría decidió estaba en contra de la voluntad de Dios.
como está sucediendo hoy en los Estados Unidos y en muchos países del mundo con el tema del aborto. El consejo que nos está dando Dios es: no mates, ¿verdad? Es un mandamiento. Y vemos hoy en día cómo el aborto se está legalizando en muchos países. Tristemente, el Señor dice: no matarás, y las personas lo que más hacen, incluidos cristianos, es matar, es abortar. Hay una frase que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero vemos que esto no es así. La voz de Dios es la voz de Dios. Y muchas veces la mayoría tomará caminos equivocados. Muchas veces la mayoría decidirá hacer lo que no es correcto, como están haciendo hoy mismo en Estados Unidos. El país se ha dividido en dos. Y los dos temas principales en las elecciones de medio término han sido la inflación y, tristemente, el aborto. La mitad de la población de Estados Unidos ha votado a favor del aborto. Sí, la mitad. Un país con miles de millones de personas, unos que están a favor de la vida y otros que están en contra de la vida. Han decidido votar a favor de esta ley del aborto. Por ponerte un ejemplo de todas otras leyes que se han acordado y que han votado a favor. Muchas veces la mayoría decidirá hacer lo que no es correcto, pensando que es lo correcto. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Posiblemente la decisión que estás tomando todos, que están tomando todos, es la que tú quieras tomar. Si ellos lo hacen, yo lo hago también. ¿Pero consultaste al Señor? ¿Pediste consejo al Señor? Nosotros tenemos que tener la valentía de Josué para dejar que cada quien decida su camino. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa voy a hacer lo que a Dios le agrada. Aunque estos voten o aprueben leyes que van en contra de los principios bíblicos, yo no voy a seguir la corriente de este mundo. Yo voy a consultar a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra causa importante. A veces nos dejamos llevar por nuestros deseos y no por la voluntad de Dios. Los marineros, al sentir la brisa del sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban y zarparon en un viaje directo a la tempestad. El tiempo acompaña, ¿eh? Frase popular que muchas veces utilizamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por lo que deseamos y desechamos la voluntad de Dios? Tenemos que tener bien claro lo que la palabra de Dios nos dice. Hay camino que a nosotros nos parece bueno, hay camino que parece que es todo lo que hemos deseado. Una mujer hermosa, un trabajo con un salario elevado, un hombre con una buena solvencia económica, un viaje, no lo sé. Nos dejamos llevar por nuestros deseos, ¿pero eso es voluntad de Dios? Reflexionemos sobre las tempestades que golpean nuestra vida. Son situaciones en las cuales nuestra vida queda a la deriva, como hemos leído. En el libro de Hechos, capítulo 27, verso 14. Deriva significa desvió la nave por causas incontrolables. Eso es lo que significa estar a la deriva. Que la nave se desvió por causas incontrolables. Es decir, que esas tempestades son situaciones que están fuera de nuestro control. Y cuando las cosas están fuera de nuestro control, significan una cosa: no sabemos qué hacer. Aunque seas experto, inteligente, no vas a saber qué hacer. Como hemos tenido hace unos meses el volcán en la isla de La Palma. Había expertos, habían bomberos, había personas cualificadas para intentar por sus fuerzas cortar un poquito el cese de la lava, ¿verdad? Pero no podían. Cuando las cosas están fuera de nuestro alcance, de nuestro control, tú y yo no podemos hacer nada. El hombre no puede controlar el tiempo. No sabemos qué hacer. Estos marineros no sabían qué hacer porque una tormenta, si surge de la nada, ¿qué va a hacer? Nada. Son situaciones donde los esfuerzos humanos no valen para nada, son en balde. Los marineros, aún el mismo Lucas que narra la historia,
trabajó alijando la nave, es decir, echando material, echando por la borda las cosas para tener menos peso en el barco. Pero todo lo que hicieron era en vano ante la tempestad que estaban pasando. ¿Cuántas personas hoy mismo están luchando en su propia capacidad para salir de la tempestad, con grandes esfuerzos, pero con muy pocos resultados? Y el barco de su vida poco a poco se va hundiendo. El barco de su matrimonio poco a poco se va a pique. ¿Conoces alguna persona que está pasando por esa tormenta? ¿Y ves que está utilizando toda su energía, todas sus fuerzas para salvar ese matrimonio? ¿Para salvar su economía? ¿Para salvar su hogar? ¿Conoces alguna persona? Son situaciones donde se llega a perder toda la esperanza. Lucas, que es quien va narrando la historia de esta tempestad, se incluye él mismo entre todos los que habían perdido toda la esperanza. Por muchos días era tan grande la tempestad en la que estaban que no podían ver ni la luz del sol, ni la luz de las estrellas. Quizás tú te sientes exactamente de esa misma forma, sin esperanza, sin rumbo, en tinieblas. Pero ¿sabes una cosa? Jesús está en nuestra barca. Él es el único que puede sacarnos de la tempestad. El Señor nos dice en este día: habría sido mejor si hubieras escuchado mi voz. Habría sido lo mejor que hubieras buscado mi voluntad. Pero no te he abandonado a pesar de tu decisión. Aquí estoy para ayudarte, así como lo hizo con el apóstol Pablo, lo hará contigo, lo va a hacer conmigo. Hermano o hermana que nos estás escuchando, tengamos ánimo. Aún en medio de esta tempestad, Cristo está con nosotros. Si Cristo está con nosotros, ¿por qué nos tenemos que preocupar? El mismo que calmó la tempestad cuando los discípulos pensaban que se hundían, es el mismo que está acá con nosotros en este día. Y nos dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No hay tempestad tan grande para nuestro Dios. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Con una palabra, la tormenta, la tempestad se calma. Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Y si calmó la tempestad, puede calmar las tempestades de nuestra vida. Solo confía en Él, búscale. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy es el día. Hoy es el día para aceptar a Jesús en tu vida. Acéptale como tu Señor y Salvador, y tu vida cambiará. Como dice la canción, tu vida cambia cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús es el centro de tu familia, cuando Jesús es el centro de una nación. Esa nación cambia para bien. La respuesta depende de ti. ¿Qué harás? ¿Aceptarás a Jesús o rechazarás su oferta?